Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarno en Star Wars capítulo 191 al 195. En lugar de rememorar más la historia de los dioses Mortis y su extraña mitología, poderes y personalidades, sería mejor echar un vistazo a otras cosas, más específicamente a algunos acontecimientos dentro de la República Galáctica. El Senado Galáctico. El Senado Galáctico era un lugar donde todos los senadores y representantes elegidos y designados de la República desde los confines más lejanos de la galaxia discutían problemas importantes y tomaban decisiones. La Constitución Galáctica otorgó al Senado el poder de regular el comercio, mantener mapas de las rutas hiperespaciales de la galaxia y mantener el ejército de la República. Al final de las antiguas guerras Sith, todavía era un organismo relativamente débil. Después de la reforma de Ruusan, una gran cantidad de poder fue quitada al Canciller Supremo y otorgada al Senado, lo que si bien resultó en una mayor participación regional en la política galáctica, también resultó en un mayor estancamiento y corrupción. Uno de los privilegios que aún poseía un Canciller Supremo era su capacidad de convocar una sesión extraordinaria. Originalmente, el Senado era planetario y daba la bienvenida a cualquier planeta con una población no suficientemente grande hasta que el núcleo fue ocupado por la República Primitiva. Luego la República fue dividida políticamente en sectores que contenían hasta 50 sistemas habitados, lo suficientemente pequeños para que no se expandieran hasta convertirse en imperios separatistas. El Senado entonces fue dividido por senadores sectoriales, que representaban a los senadores planetarios. Después del primer conflicto alsacano, hace aproximadamente 17.000 años, el Senado estaba compuesto por senadores en ejercicio con pleno derecho de voz y voto, y senadores destituidos, que tenían que solicitar dichos derechos. Eso hizo que el Senado fuera viable, pero generó corrupción, ya que los senadores destituidos intercambiaban la mayoría de sus votos. El papel del Senado cambió un poco a lo largo de los siglos. A partir de las antiguas guerras Sith, desempeñó un papel ligeramente más pasivo en lo que respecta a los asuntos internos. Si bien se lo reconocía como el gobierno central de la República y se lo respetaba en cuestiones de política galáctica, el poder del Senado sobre muchos de sus miembros era más el de un mediador que el de un órgano rector. La negociación y la coerción eran elementos básicos de sus actividades. La organización terrorista conocida como The Flail intentó derrocar al Senado un año antes de que Anakin se uniera a la Orden Jedi, acusándolo de corrupción. Pero las fuerzas del canciller Finis Valorum disolvieron The Flail. Antes del inicio de las guerras clon, el Senado sufrió un cierre patronal y las corporaciones lo controlaban. La mayoría de los senadores en la época de la invasión de Naboo se volvieron corruptos y cambiaron sus afiliaciones en función de sus propios intereses. Finalmente, a través de una serie de reformas organizativas en respuesta a la amenaza separatista, el carismático Palpatine tomó el control del Senado. Durante las guerras clon, Sate Pestage estuvo a cargo de la agenda ejecutiva del Senado. El carismático Palpatine que estaba al mando estaba empezando a perder su apoyo. Incluso con las reformas organizativas que se habían llevado a cabo, no le convenía empezar a ordenar a la gente que hiciera las cosas como él quería. No hasta que pudiera asegurarse de que la gente le fuera leal. No le fueron leales. El Senado estaba dirigido por un canciller supremo, elegido por votación del Senado entre sus delegados. Tenía poca autoridad real sobre el Senado, salvo la prerrogativa de convocar una sesión especial, y podía ser destituido mediante una moción de censura. El vicepresidente, también elegido y destituido por el Senado, ejercía mucho más poder al estar facultado para abrir, cerrar y moderar el debate sobre cada moción, lo que le permitía controlar la agenda dentro del Senado. El Senado Galáctico estaba formado por más de 2.000 congresistas, gobernadores delegados, denominados senadores, y representantes, que representaban sectores, sistemas, planetas individuales o incluso corporaciones o gremios. Algunos eran elegidos directamente, mientras que otros eran designados por el gobernante de un planeta, o incluso eran los gobernantes del planeta.
Diplomáticos, figuras religiosas, líderes políticos locales y otras personas prominentes también podían dirigirse al Senado como parte de una delegación senatorial. Los senadores, sin embargo, eran los únicos miembros con poder de voto, y los representantes estaban organizados en la Comisión de Representantes Galácticos, aunque podían ser designados por sus senadores ausentes como su sustituto temporal, y aún podían tener una voz menor en los asuntos del Senado. El Pleno del Senado se reunía con regularidad, aunque no se programaban reuniones con antelación, y en ocasiones podía llegar a alcanzar hasta 100 asambleas plenarias al año. El orden del día estaba compuesto por una serie de reuniones de un día de duración en comisiones y subcomisiones en situaciones formales e informales. Sin embargo, la mayor parte de las negociaciones y la diplomacia se desarrollaban tras bastidores, en las oficinas de los embajadores situadas detrás de las plataformas del Senado. Antes de la invasión de Naboo, los mundos miembros de la República podían unirse o convertirse en signatarios de varias federaciones o grupos. A menudo, los mundos más pequeños cedían su poder de voto a estas federaciones a cambio de lucrativos acuerdos comerciales. Esto permitía a varias corporaciones, gremios, federaciones y empresas obtener poder adicional en el Senado. Era realmente un sistema corrupto. Al final, sus diversos cambios de poder y toda la burocracia continua que lo rodea serían su caída, ya sea orquestada por Palpatine o no. Hoy nos hemos reunido aquí, en este augusto organismo, para discutir las acciones que los separatistas han tomado recientemente, en combinación con los poderes de emergencia otorgados actualmente a los cancilleres supremos. Una voz anunció a todos los presentes que se habían reunido aquí para hablar de muchas cosas. Como siempre, se estaban empezando a formar facciones dentro de la República, y siempre iban a ser en beneficio propio. No era necesariamente una mala idea. Cuidar de uno mismo podía estar bien, pero lo que los que estaban en el poder tenían sobre los que eran comunes podía considerarse excesivo. Un abuso excesivo de poder y una codicia que no agradó a quienes lo observaron. Entonces los separatistas han hecho algo importante, ¿no? No, los separatistas no han hecho nada en absoluto. Es como si se hubieran quedado callados, como si se hubieran desviado de su camino, por así decirlo, y eso solo podría significar que están planeando algo de gran importancia. Agradezcamos al emperador Empíreo por sus droides, de lo contrario, es posible que ya hubiéramos tomado el control por parte de los separatistas y hubiéramos tenido que renunciar a mucho de lo que representa la República. Bien. Numerosas voces discutían sobre muchas cosas e incluso dentro del Senado había quienes parecían apoyar al Empíreo. O más específicamente al emperador del Empíreo, Anakin, y esto era algo que molestaba a Palpatine. Que aceptaran tan fácilmente a alguien que claramente no parecía preocuparse por sus necesidades. Él solo se estaba beneficiando de su desesperación, y Palpatine solo podía aplaudir a Anakin por eso. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? No podemos gastar más recursos de los que ya hemos estado gastando. Ya nos cuesta más que suficiente seguir abasteciendo a los caminoanos, pero también comprar los droides, tenemos que hacer algún tipo de sacrificio. Es obvio que a largo plazo los clones serán mejores, pero ¿quién puede decir que terminarán a tiempo para la guerra? ¿Y si este conflicto termina antes de lo que se sospecha? Es cierto. No tenemos idea de cuándo podría terminar esto, pero lo mejor es que sea lo antes posible. ¿Hay alguna información sobre qué es exactamente lo que los separatistas quieren negociar? No hemos escuchado realmente qué es exactamente lo que quieren. Una vez más, la desconfianza se estaba gestando desde dentro mientras los senadores se miraban entre sí, evaluando quiénes eran sus enemigos y aliados y quiénes no. La vida de un político definitivamente no era algo digno de admiración, especialmente cuando se trataba de la República Galáctica, donde la corrupción era muy prominente. Elegir a los propios líderes ya es bastante difícil cuando solo sois 10, pero cuando empezáis a ser cientos de miles, millones de billones, uno solo puede empezar a confiar en la certeza de que las personas que uno elige para que lo representen son fieles a lo que dicen, lo que la mayoría de las veces no es así y eso también suele deberse al dinero o al poder. El dinero otorga poder, y el poder corrompe, mientras que el poder absoluto corrompe absolutamente. Al menos eso es lo que la mayoría pensaría, o no lo pensaría, porque ninguna persona normal tiene tiempo para preocuparse por lo que preocupa a quienes están más arriba en la jerarquía gubernamental. La persona común suele preocuparse por las cosas comunes que hace, y eso es completamente natural.
Creo que deberíamos llegar a algún tipo de negociación con los separatistas, añadió Palpatine de repente, y esto pareció crear algún tipo de confusión y silencio dentro del salón, ya que todos estaban sorprendidos por lo que Palpatine acababa de decir. Ni siquiera sus ayudantes sabían qué pensar porque Palpatine acababa de sugerir algo que nunca habían creído que sugeriría. No cuando era de suma importancia para sus planes tomar el control de la República utilizando a los separatistas para su beneficio, bueno, para el beneficio de Palpatine. Los separatistas, por más detestables que sean, son personas como todos los demás aquí, dijo Palpatine con tanta pasión, que todos los presentes se dejaron influenciar por sus palabras, o al menos las personas a las que les gustaba lo que estaba diciendo, ya que les beneficiaría o seguiría los principios y filosofías de algunas personas. Ellos fueron parte de la República en algún momento. Así como todos nosotros aquí somos parte de la República, y seguramente todos debemos saber lo que está por venir si continuamos como estamos en el lado perdedor, incluso con los extras que nos proporcionó tan gentilmente el emperador Empíreo, pero... debo decir que siento como si se estuvieran aprovechando de nosotros. Mientras le pagábamos al emperador, él estaba de paseo y haciendo algo encomiable. Palpatine comenzaba a hablar cada vez con más fervor. Se ha aprovechado de la República y este augusto cuerpo no debería doblegarse a la voluntad de un tirano que solo se preocupa por los suyos, mientras nos quita a nosotros. La República. La proclamación de Palpatine tuvo cierto apoyo, mientras que hubo algunos a los que no les gustó hacia dónde iba esto. Fue un presagio de algo importante. Declaro que primero haremos que esta reunión sea secreta, y luego concluiremos la guerra con los separatistas mediante una resolución pacífica, luego debemos detener todo comercio entre la República Galáctica y el Empíreo. Porque nosotros. La República no será aprovechada por el tirano de un imperio extranjero. Palpatine estaba realmente alterado en esta ocasión, como si estas fueran sus verdaderas emociones las que estaban a la vista. No es que nadie pudiera decir si sus palabras eran verdaderas o no, si sus sentimientos y su pasión realmente tenían algún valor. Al llegar al destino de las coordenadas que se han establecido, Anakin se levanta y mira hacia el espacio mientras Javita se comunica con él. Papá. Este lugar se siente extraño, Javita le envió este mensaje y Anakin pudo decir que sí, se siente extraño. Está bien. No hay nada que temer, dijo Anakin para calmarla. Sigamos mirando a nuestro alrededor un poco más y la dirección en la que debemos dirigirnos está ahí. Anakin hizo un gesto con las manos, algo que Javita pudo adivinar fácilmente. En ese momento, Anakin estaba pilotando porque Javita, en combinación con él mismo, podía aumentar e ir a velocidades que eran muy rápidas. Al cabo de un rato, otros salieron de sus habitaciones porque ellos mismos empezaban a sentir lo extraño. Al principio no sintieron nada, pero pronto pudieron identificar lo que buscaban. «Annie. Me siento atraída por algo dentro de la fuerza», dijo Ahsoka mientras se acercaba por detrás de él. Los demás también se sentían extraños y también lo esperaban, pero aún así era algo extraño. Si bien no era tan atractivo para ellos como Anakin, era como si fuera algo importante para ellos. A todos ellos. Creo y Padme estaba a punto de hablar, pero Javita empezó a callarse y la interrumpió. Espera. ¿Qué está pasando? No te preocupes. Javita está bien, dijo Anakin, ya que esto sucedía porque estaban cerca, simplemente no podían ver lo que buscaban todavía. ¿Qué quieres decir? Aira estaba preocupada por Javita y estaba a punto de preguntar, pero Javita les respondió a todos. Tengo sueño, les envió Javita a todos. Mira, no está bien, pero estará bien en un minuto. ¿Por qué no venís todos a ver esto? Dijo Anakin y luego señaló algo en la distancia. Un objeto espacial de gran tamaño. Tenía forma de océdro y estaba coloreado de negro con líneas rojas que se extendían por la superficie del objeto. ¿Qué es eso? Preguntó Barris mientras los demás permanecían en silencio. Ese es el lugar al que vamos a entrar. Mientras Anakin decía esto, comenzaron a sentirse atraídos hacia adentro por una fuerza de succión. «Papá. ¿Debería resistirme?», preguntó Javita, pero Anakin quería entrar, no escapar de lo que estaba allí para hacer. No, dijo Anakin mientras Javita no hacía nada, ni se resistía ni se hundía, simplemente dejaba que lo que los atraía tuviera el control total.
A medida que se acercaban más y más, el ocedro se abría por la mitad y había una luz blanca que se liberaba, era algo que no mostraba nada y no dejaba entrever lo que iban a ver, dejando todo como una sorpresa. Cada vez más cerca y más cerca. La luz blanca comenzaba a volverse tan brillante que ya no podían ver bien. Más aún porque su percepción se había mejorado. Ya sea porque Anakin podía ver más lejos y con más colores que el resto, gracias al super suero. Bueno, más vale que esto sea bueno, Skigui, ya que no parece que vaya a ser tan divertido, dijo Ahsoka antes de que entraran de lleno en la luz. Cada vez más cerca y más cerca. La luz blanca comenzaba a volverse tan brillante que ya no podían ver bien. Más aún porque su percepción se había mejorado. Ya sea porque Anakin podía ver más lejos y con más colores que el resto, gracias al super suero. Bueno, más vale que esto sea bueno, Skigui, ya que no parece que vaya a ser tan divertido, dijo Ahsoka antes de que entraran de lleno en la luz. Todo estaba en silencio y, cuando Anakin despertó, se encontró con la extraña visión que tenía ante sí. Incluso Javita estaba dormida, al igual que todos los demás, y él fue el primero en despertar, ya que parecía que había algo que lo obligaba a estar así. Qué extraño, y yo que pensaba que no había nada que pudiera obligarme a entrar en un estado de inconsciencia, pensó Anakin mientras miraba a todos los demás, afortunadamente todos sentados en posiciones cómodas mientras dormían. Por ahora los dejaría allí, porque sabía que no despertarían durante un rato. Solo estaría él allí. Cualquiera sean las pruebas que él o ellos deban enfrentar, es probable que las enfrenten solos. Por ahora, está muy interesado en las cosas que lo han estado llamando desde que llegó aquí. Aún no había creado su propia arma, porque sabía que no era el momento adecuado. Es aquí donde puede encontrar las piezas que faltan en el rompecabezas de lo que quiere hacer, y aunque no esté seguro de qué es, las encontrará. Puede que no necesite un arma propiamente dicha, pero aún así sería bueno tener una, algo que fuera a ser extremadamente poderoso. Bien. Anakin se levanta y usa su conexión innata con Javita para que ella se abra. Antes de irse, graba un breve mensaje para que todos lo vean, sabiendo que estarán a salvo dentro de Javita. Después de un minuto, Anakin sale de Javita y luego usa su conexión para cerrar nuevamente el área de la que había salido de Javita. No quería que ningún animal molesto ni ninguno de esos habitantes entrara, ¿o sí? Espera, si recuerdo bien, aquí no hay animales, de hecho, yo tampoco siento ninguno, y pensé que al menos habría algo, pensó Anakin para sí mismo. El pasto era verde, el cielo era azul. Observar los detalles obvios, pero no tan obvios, era importante, ya que el paisaje era un reflejo no solo de la fuerza, sino también de las personas relacionadas con ella. Había árboles, hojas verdes y zonas montañosas a su alrededor que claramente no eran verdes, sino marrones como la roca y la tierra que hay. La atmósfera era bastante respirable y el terreno principal, al parecer, eran montañas flotantes, bosques frondosos y cavernas fundidas. El lugar donde todos habían aterrizado era, de hecho, una pequeña llanura, pero ese no era exactamente el terreno principal, y habían aterrizado en un área que estaba desprovista de la jungla más profunda. Sin árboles que bloquearan su camino ni nada más que impidiera su visión, Anakin comenzó a caminar más hacia el exterior, dejando a los demás a salvo en los mecanismos de defensa internos de Javita. Después de todo, Anakin la había mejorado constantemente y ahora que tenía una conexión y tenía sus propios midichlorianos no orgánicos transformados, porque tenía que hacerlo, estaría a salvo de que otros accedieran a ella. Los únicos a los que se les permitió controlar a Javita en este momento eran Anakin, las chicas que estaban dentro y cualquiera en quien Anakin confiara lo suficiente. Probablemente no fuera nadie más, excepto Shmi, su madre. Había unas plantas grandes que parecían lámparas, con masas blancas colgando y Anakin estaba asombrado por la conexión con la fuerza que sentía aquí. La tierra en sí estaba llena de vida, pero, por supuesto, había algo más que lo llamaba. Tanto la luz como la oscuridad querían llamarlo y atraerlo hacia sus brazos, ya sea por su condición de elegido o por su gran poder. No importaba, ya que quería explorar mejor este lugar. Había una niebla que parecía dispersarse por todas las tierras y, a medida que Anakin miraba más y más hacia el interior, no parecía disiparse con su visión mejorada. En cambio, era capaz incluso de bloquear su vista, lo que significa que probablemente era mucho más mágico de lo que parecía. ¿Eres tú el indicado? Se escuchó una voz femenina, como un mensaje telepático enviado a él. ¿Eres tú?
Esta vez, la voz no era un mensaje mental, sino que se escuchó en el ámbito físico. Al darse la vuelta, Anakin se encontró cara a cara con una mujer que parecía muy pura. «Hola, ¿y quién eres tú?», preguntó Anakin, sabiendo perfectamente quién era o es esta mujer. «Soy hija», se presentó con un gesto de las manos y parecía ser más alta que él. Si Anakin no se hubiera encogido, solo habría sido un poco más alto que ella, pero ahora es sin duda más bajo que ella. No había nada que impidiera su capacidad de hablar con ella y apenas tenía que mirar hacia arriba para contemplar su figura. De 13 metros de altura, con un cabello verde largo, ondulado y suelto y ojos verdes, era extremadamente hermosa. Si Anakin pudiera, usaría la descripción de una belleza de jade para describirla. Pero no era tan cruel como para someter a quien leyera sobre su vida a la buena y antigua técnica de escritura china. En cambio, las únicas palabras que usaba eran etérea, hermosa, pura y, por encima de todo, también parecía una estirada, una idiota. ¿Eres tú el indicado? La hija dio un paso adelante mientras decía esto, pero luego dio un paso atrás, sintiendo algo extraño en Anakin. ¿Tú, qué eres? Parecía confundida, pero Anakin sabía que esto se debía a que su propio campo de energía de la fuerza se estaba generando a su alrededor. Se expandía cada vez más, pero él intentaba controlarlo lo mejor que podía. Todo se originaba en él mismo y, como resultado, él era la fuerza en cierto sentido, lo que significa que tenía habilidades similares. Sin embargo, parece que la hija, ahora de cerca, también podía sentirlo, porque Anakin no podía extinguir por completo ese campo de energía. Era algo que siempre existiría, pasar a lo que pasara. ¿Me estás cuestionando? Creo que debería ser yo quien tenga todas las preguntas, ¿verdad?, dijo Anakin y sonrió un poco al poder sentir su confusión ante la existencia de Anakin. Yo, te llevaré con él. La hija se sobrepuso y en ese momento comenzó a sonrojarse un poco, aparentemente de la nada se estaba poniendo extraña. Incluso sonrojarse, algo que Anakin había pensado que no haría. No en este caso. ¿Con quién quieres llevarme?, preguntó Anakin, y ella parecía renuente a darle respuestas reales. De hecho, nunca le daría una respuesta directa y en su lugar diría algo que resultaría confuso para la mayoría, pero Anakin sabía perfectamente qué esperar. Solo él te ayudará, por extraño que pareciera. La hija parecía reacia a moverse, algo que Anakin notó, pero no dijo nada ya que se suponía que ella era la que tenía el control de la situación. ¿Y bien?, preguntó, porque había pasado un minuto entero desde que ella se había movido. Hay poco tiempo. Sígueme. La hija estaba actuando de manera extremadamente extraña, diferente a como Anakin hubiera imaginado que sería, pero por lo demás no le importaba lo que fuera que estuviera haciendo. Siempre podía mantenerse ocupado, especialmente porque todavía estaba conectado y tenía acceso a los puntos de vista de muchos otros lugares, especialmente el mundo virtual dentro del Empíreo y con sus droides en la galaxia fuera de este lugar. Entonces, dime, debes tener otro nombre además de hija, ¿verdad? Anakin intentó iniciar una conversación con la nerviosa mujer. Soy hija, nada más y nada menos, respondió, aparentemente dispuesta a responderle a Anakin. O al menos estaba lo suficientemente dispuesta a honrarlo con su voz, porque también sonaba hermosa. Era como si hubiera sido creada específicamente para tentar a Anakin y no para tentarlo a él, ya que él tenía el deseo de desearla, pero al mismo tiempo el deseo de mantenerla pura. Era una sensación extraña, pero ciertamente era una que no había sentido antes. ¿A quién exactamente me llevas? Sería extraño que Anakin supiera inmediatamente de qué estaba hablando, por lo que preferiría que ella le diera una excusa. El padre, por supuesto, respondió ella, como si fuera un hecho. ¿Es un hecho? Le concedo eso, pensó Anakin mientras continuaba siguiéndola y observaba el cambio de estaciones mientras el tiempo parecía pasar de manera extraña en este planeta. ¿Y tú, quién eres exactamente? ¿Qué eres exactamente? Tienes muchas preguntas, respondió ella con brusquedad, lo cual era extraño, considerando que no se suponía que ella fuera exactamente así, sino que se suponía que era el epítome del camino Jedi. No exactamente una Jedi, pero definitivamente al menos el extremo del lado luminoso. Somos los que guardamos el poder. Somos el medio, el principio y el fin. Después de caminar un rato e intentar hablar con la mujer, Anakin siente que algo estaba a punto de caerle encima. Anakin la agarró fácilmente en un intento de salvarla y la salvó de su perdición. No debes tocarme.
Está prohibido, dijo la hija, pero no hizo ningún movimiento para soltarse de su agarre y parecía un poco reacia a que la soltaran, y Anakin creyó que estaba empezando a ver las cosas. Te agradezco que me hayas salvado de nuevo. Estaba actuando de una manera que contradecía la forma en que él entendía cómo se suponía que debía ser. Ella continuó. Eso fue obra de mis hermanos, estás en gran peligro. La hija parecía querer extender la mano y agarrarlo, arrastrarlo con ella, pero se detuvo en el último minuto. Parecía recordar que tenía prohibido hacerlo. Espérame aquí. No te vayas de este lugar, dijo la hija, pero Anakin no estaba dispuesto a escuchar cada orden que esta mujer le daba. De vuelta en Coruscant, actualmente era el ciclo nocturno del planeta y Palpatine normalmente se comunicaba con su aprendiz en ese momento. Darth Tyrannus. Palpatine abandona su personaje de Sheev Palpatine, el canciller supremo de la República, y se convierte en su verdadero yo. Darth Sidious, el señor oscuro de los Sith. Sí, mi maestro, Tyrannus, también conocido como el Conde Dooku, respondió a través del dispositivo de comunicación, sorprendido de descubrir que su maestro quería comunicarse con él en esta instancia. He hecho algunos descubrimientos interesantes y también he llegado a la conclusión de que mis planes no están funcionando, dijo Sidious. Me he enterado de que la República, y a su vez yo mismo, hemos pasado a depender de una fuerza externa, el Empíreo. Sidious continuó. Deseo poner fin a esta guerra civil entre la República y los separatistas. ¿Sabes cómo lo haremos? No. Pero había pensado que a través de los separatistas, Dooku intentó responder, pero fue interrumpido por Sidious. Parece que no has sido entrenado lo suficiente, Tyrannus. Pareces estar volviendo a tus hábitos Jedi de no ver las cosas como son. La República no puede continuar más, y sería una tontería seguir conspirando ahora, y en su lugar deberíamos terminar este conflicto ahora. Puede que haya sido de corta duración, pero me ha permitido más que suficiente influencia y ganar poder dentro de la República. Sidious explicó, ya que iba a declararse emperador, porque en este punto, había tantos Jedi comenzando a irse, que sería incapaz de encontrarlos a todos y matarlos. Sería un esfuerzo inútil, y usando a los droides empíreos, quería que dieran el golpe contundente contra los Jedi, pensando que estaban bajo su control total. Sí, mi maestro. Haré que se haga. Ahora, todo lo que necesita hacer es enviar la solicitud de negociación, mientras convenzo a todo el movimiento separatista de que están obteniendo lo que quieren. Dooku en realidad tenía otros planes, ya que no solo se ha desilusionado con la República, sino que también ha comenzado a considerar sus acciones como un Sith. Desilusionado con todo, Dooku planeaba tomar el control por completo y no aceptar la situación de Sidious, y en su lugar recurriría al Empíreo y les pediría protección. Al hacerlo, aquellos que formaban parte de los separatistas podrían independizarse de la República. Bien, Sidious también estaba considerando la posible traición de Dooku, pero no había nada que le permitiera tomar el control a partir de ese momento. No, la política de la situación se volvió más difícil de controlar una vez que el Empíreo comenzó a ganar más y más tracción, lo que significaba que Sidious debería haber hecho algo para sofocar aún más su progreso. Lo que se hizo hace unos meses no fue suficiente y Sidious tendría que empezar a pensar en formas de desentrañar lentamente el Empíreo desde dentro. Pero dado que no ha tenido suerte hasta ahora, Sidious tendría que considerar sus opciones y, en cambio, se concentraría en el interior en lugar de en el exterior. Cuidar de su propio dormitorio era lo primero antes de intentar conquistar la galaxia. Si la habitación de Sidious era un completo desastre, eso solo significaría que su conquista también lo sería. Lo has hecho bien, mi aprendiz. Creo que debería recompensarte por tus esfuerzos. Sidious planeaba matar a Dooku, con la esperanza de poder tomar el manto y, como resultado, tener a los separatistas bajo su mando. Usar y tomar a Dooku bajo su protección puede haber sido una de sus decisiones más sabias, ya que esto ahora le permitiría tener la capacidad de tomar el control de la República, incluso cuando está bajo presión interna. Debes venir a Coruscant, pero disfrazado, porque no deben reconocerte, dijo Sidious, ya que tenía planes para cuando Dooku haya terminado y muerto. Por supuesto, mi maestro. Dooku no tenía idea de lo que le esperaba. Espérame aquí. No te vayas de aquí, dijo la hija, pero Anakin tenía otros planes en mente. No tardó mucho en llegar, aunque el tiempo parecía transcurrir con normalidad, Anakin sabía que no era así.
Podía sentirlo, y en lugar de llegar al anochecer, en un plazo de tiempo que hubiera sido razonable para un humano que usara la fuerza, Anakin llegó unos minutos después de que la hija lo hubiera dejado. Lo que también le reveló lo rápido que la hija podía viajar. Ella estaba en su lugar con su padre y su hermano, conocido como el hijo, de modo que él podía escuchar su conversación, mientras que ellos nunca sabrían que él estaba allí, y ver qué iban a hacer ahora que él había llegado. ¿Lo has visto, hija mía? Dime, ¿cómo es? El padre, más alto que sus dos hijos, habló preguntándole a su hija sobre Anakin. Parecía, la hija se quedó callada, sin estar muy segura de cómo responderle a su padre y tenía una mirada en sus ojos que parecía ser diferente a la de ella de siempre. ¿Sí? ¿Cómo era? El padre la presionó aún más, ignorando los cambios sutiles en su carácter. Ella no se pondría tan nerviosa, no por lo general, y parecía que había algo más también, pero nuevamente, el padre ignoró o no vio tales cosas. A su avanzada edad, parece que está empezando a perder el contacto con la realidad. Tampoco ayuda el hecho de que sean seres poderosos que han quedado atrapados en esta jaula que llamarían hogar, santuario o prisión. Lo que mejor se adapte a quien se hospede aquí, que son 3 personas. El padre, el hijo y la hija. Él es diferente. Dentro de la fuerza parece estar algo equilibrado, pero también hay algo más que no puedo identificar. Es como si, él fuera la fuerza. La hija finalmente hizo uso de sus pensamientos cuando conoció a Anakin por primera vez, y rápidamente ocultó cualquier otra cosa que pudiera haber estado sintiendo en ese momento. Porque las emociones egoístas no deberían ser parte de su ser, pero parecía que algo se había despertado tan pronto como Anakin llegó aquí en Mortis. Increíble. Parece que el elegido ha llegado, y todos esos rumores que he oído son reales. El elegido, por lo que he descubierto, parece ser también un gobernante de algún tipo, aunque los elegidos no tendrían acceso a nada fuera de su dominio aquí en Mortis, eso no significaba que no pudieran prever lo que estaba sucediendo afuera. Padre, creo que el elegido no es el elegido en absoluto. El hijo había estado haciendo su propia vigilancia de Anakin, y por lo que podía decir, no era algo conflictivo como se suponía que debía ser. El hijo había estado mirando con frecuencia a través del tiempo y sabía muy bien que Anakin era el elegido, no importaba si estaba de acuerdo o no. El hijo había visto su destino como Darth Vader, y también vio sus rasgos físicos. Si bien Anakin ciertamente se parece al elegido, tampoco se parece al elegido en esa diferencia clave: sus ojos. No eran los ojos azules de un joven conflictivo y destrozado, ni tampoco los ojos amarillo, dorado y rojos llenos de odio de alguien inmerso en la tragedia y el odio. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Por lo que puedo sentir, él mismo parece tener las habilidades. El padre le preguntó a su hijo, sabiendo que debía haber algo más en lo que estaba sucediendo. No había tenido la oportunidad de hablar con este elegido, cara a cara, pero el hijo tampoco, y parecía que ya tenía su respuesta. Sus ojos no son como los ojos del hombre que vi, dijo el hijo antes de ser interrumpido y obligado a caer al suelo por un gesto de la mano del padre. ¿Te atreves a mirar dentro del vórtice del tiempo?, gritó el padre al enterarse de que su hijo estaba atravesando y mirando hacia el futuro. El hijo puede que no haya dicho que había mirado hacia el futuro, pero eso no significaba nada porque el padre podía decirlo exactamente. El hijo, luchando, respondió: pero padre, él no es el hombre que debe ser el elegido. Por mucho que se parezca a él, no es. Basta. No quiero saber nada de esto. El padre hizo callar al hijo con otro gesto de la mano, antes de ponerlo de pie. Pronto veremos si este niño que viene a nosotros es el elegido o no. Lo pondré a prueba. Se negará y desobedecerá las órdenes de la hija de quedarse y, en cambio, vendrá aquí en busca de algo. El padre parecía tener una idea de por qué Anakin estaba allí. Hijo, tienes que ir e intentar capturar a uno de los compañeros del elegido, y la hija también irá contigo. Ambos encabezarán mi comando y esperarán mi señal para traerlos, porque primero interrogaré al elegido antes de decirte que sigas adelante con mi plan. El padre continuó. Sí, padre, respondieron ambos, hijo e hija, quedando el hijo mirando a su hermana con frustración porque ella sonreía ante su desgracia. En cuanto a ti, dijo el padre, dirigiendo su atención a su hija, cometiste un error. Ese error fue permitir que el elegido te tocara. Pero padre, la hija, sin embargo, iba a recibir su propio regaño. No habrá peros, tienes prohibido ser tocada por cualquier cosa, incluyendo al elegido.
Puede que no sea justo, pero ese era el destino que la hija había aceptado, o más bien había asumido por error después de no escuchar a su padre hace muchos, muchos años, junto con su travieso hermano. Sí, padre. La hija realmente estaba actuando como corresponde aquí, ya que casi le había contestado a su padre, donde el lado luminoso de la fuerza se aseguró de que él nunca fuera tan abiertamente desobediente, a diferencia de su hermano. Bien. Asegúrate de no volver a cometer el mismo error. Había algunas consecuencias desconocidas en cuanto a por qué la hija no podía ser tocada, sin embargo, no entrarían en detalles aquí. Váyanse ahora. El padre los despidió a ambos y ambos se transformaron en sus otras formas, desapareciendo del lugar donde se habían encontrado, dejando al padre solo para sentarse nuevamente en su trono. Bien, supongo que eso significa que debería aparecer pronto. Anakin también tenía la sensación de que la hija podría pasar parte del tiempo mirándolo, en lugar de esperar la señal que le diera su padre. No sabía cómo había tenido esa sensación, pero creía que probablemente la fuerza estaba intentando decirle algo, algo diferente de la galaxia original que conocía y que había observado o sobre la que había leído. Antes de que la hija regresara al lugar donde cree que está, Anakin llegaría más rápido. Muy bien. Aquí está la esencia de las cosas, la voz de Anakin se sintetizó aquí, ya que las chicas ahora estaban completamente despiertas, junto con Javita y una de ellas había notado que habían dejado un mensaje. Hemos llegado a este planeta, conocido como Mortis y si todos ustedes miran hacia afuera, a través de Javita, podrán ver que es muy hermoso y también es bastante místico en cierto sentido. Era cierto lo que dijo Anakin, tan profundo y vibrante dentro de las energías de la fuerza y la vida misma, este lugar se sentía muy pacífico. Lo único que faltaba eran animales, pero eso era natural ya que este lugar solo está destinado a ser una prisión para 3 seres en particular. Ya me fui, como todos ustedes saben a esta altura. Y no estaba dispuesto a despertar a ninguno de ustedes, ya que todos saben que no pueden venir conmigo. Anakin dentro de la proyección holográfica de sí mismo parecía estar mirando a alguien en particular, señalándolo como una persona muy pegajosa. Esa persona era Ahsoka. Riendo torpemente, Ahsoka dijo: eso no debe ser cierto. Estoy segura de que es solo una coincidencia. Sí, una coincidencia, de todos modos. Ya que todos ustedes se han despertado, también puedo informarles ahora mismo que 2 de ustedes pueden ser tomados como una especie de prueba para mí que uno de los seres aquí quiere hacer. Anakin se frotó la nuca antes de continuar. Sí, tal vez debería haber dicho algo. No lo olvidó y todos lo sabían, solo le gustaba ocultar cosas, y todos fallaron en hacerle las preguntas correctas. Él nunca les mentiría, pero eso no significaba que no les ocultaría cosas. Preferiría que Ayla quede fuera de esta ecuación por ahora, porque no quiero que el bebé sufra ningún daño. Anakin hizo una observación aquí, ya que involucrarse en cosas de alta intensidad, como ser secuestrado, podría llevar a algunas complicaciones. En realidad, Ayla solo estaba aquí porque Anakin había decidido que era una buena idea, pero no solo por eso, ya que también fue una decisión unánime con respecto a que Anakin viniera aquí y todos ellos lo siguieran. Eso debería ser todo lo importante, y lo último es que todos ustedes deberían quedarse dentro de Javita. Cuando se hace de noche, este lugar cambia y pasa de la luz a la oscuridad, ya que la destrucción y la creación son un proceso importante para equilibrar. Anakin dio su último consejo, pero en realidad no les dijo nada más, ya que no era importante. No sabían a dónde iban ni nada parecido, porque probablemente podrían seguirlo de todos modos si quisieran. Acceder a la Yad ya era bastante fácil, pero cuando realmente lo deseaban, podían localizarse entre sí sin importar lo lejos que estuvieran. El mensaje holográfico llegó a su fin y luego se borró porque todos pudieron memorizar algo tan fácil como eso. Bien, ¿ahora qué hacemos? Ahsoka cuestionó a todos los presentes ya que no tenían idea de qué hacer a continuación. ¿Por qué tengo la sensación de que Annie ya ha conocido a otra chica y ha conseguido seducirla? Ayla tenía esa sospecha, pero no podía precisar el motivo. Anakin les había hablado de los habitantes de este lugar, pero no les había dicho nada sobre los nombres o el género de quienes viven aquí. No había considerado que nada de eso fuera información importante. Eso no importa ahora. Creo que es mejor que hagamos lo que dijo Anakin. Barris añadió su propia sugerencia.
La mayoría asintieron con la cabeza ante esta sugerencia, ya que por lo que recuerdan que les dijo, o al menos por lo que se extrajo del mensaje del holograma, era que la noche puede ser peligrosa, incluso para ellos, estuvieran mejorados o no. Lentamente, pero de forma segura, el día se convirtió en noche y el paisaje comenzó a cambiar, permitiendo que todos los presentes pudieran ver el inmenso cambio que experimentaría el medio ambiente. Es como si todo estuviera muriendo, comentó Shaq al ver la destrucción provocada por el cambio en el tiempo, y el planeta parecía pasar por una especie de ciclo repetido. El lado oscuro, comentó Zana, lo que atrajo la atención de las chicas, que observaron los pastos verdes y los árboles verdes que empezaban a marchitarse y morir. El suelo empezó a cambiar de su bonito y vibrante color debido al rojo intenso del mundo que siempre se está muriendo. Parece que sí. Padmé sintió una especie de llamada, no algo atractivo ni nada por el estilo, sino algo que estaba destinado a ser suyo de alguna manera. Como si estuviera destinada a hacer algo importante, una decisión que daría forma a su futura experiencia con la fuerza. Bien. Entonces nos quedaremos dentro, ¿no? Dijo Ahsoka, ya que definitivamente no quería salir. No se suponía que debíamos entrenar aquí. Dijo Zana, ya que sabía que ahora estaba en su propio territorio. Finalmente podía sentir que no estaba siendo bombardeada constantemente por estas chicas del lado luminoso todo el tiempo. La oscuridad no era un lugar muy cómodo, pero su atractivo seguía siendo algo fuerte. Sí, pero creo que Anis molestaría si de repente decidiéramos salir. Padmé señaló hacia afuera. Así es. Zana pudo haberse sentido como en casa, una vez que el día se convirtió en noche, pero también se resistía a salir porque sentía que era peligroso hacerlo. Papá dijo que Javita es fuerte, así que Javita protegerá a todos, comentó Javita, ya que también podía sentir que todos dudaban. Javita tenía confianza en su capacidad para escapar de cualquier cosa. Incluso la posibilidad de escapar de un agujero negro existía simplemente porque ella era tan poderosa. Tal vez incluso sea poderoso para ingresar al hiperespacio sin que se haya creado un carril de hiperespacio adecuado o ya esté allí para que ella pueda acceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer para pasar el tiempo? Preguntó Padmé, sin saber muy bien qué hacer ahora. ¿No es esa la razón por la que trajimos esos juegos? ¿Aún puedes jugar a estas cosas, Javita? ¿Y conectarte a la red virtual del cielo? Dijo Ahsoka, ya que parecía estar completamente preparada para la espera. Javita puede acceder a Ski Network. Javita siempre podrá brindar una conexión completa y adecuada, por lo que no habrá demoras, respondió Javita y se lo dijo a todos telepáticamente. Bien. ¿Quién se apunta a una partida de 1? Preguntó Ahsoka a todos los presentes, ya que ella era la que tenía la mayor capacidad de previsión, superada solo por Anakin. Todos respondieron, no. Ahsoka era una verdadera tramposa, porque básicamente ya podía ver sus cartas, incluso cuando era a través de una máquina virtual. Ah. Bueno, entonces. Ahsoka puede estar intentando mejorar su actuación, pero eso no significa que haya alcanzado un nivel adecuado hasta el momento. No logró atraer ninguna simpatía al aplicar la técnica de los ojos de cachorro. Incluso Zana sabía que no debía meterse con la extraña aprendiz de Anakin, ya que probablemente ella tenía el potencial de fuerza más fuerte en comparación con todos los presentes. 1. Exclamó Ahsoka. No nos vencerán esta vez. Chicas, hagamos equipo para derrotar a nuestro oponente, dijo Padmé mientras miraba alrededor de la habitación, y todas procederían a hacer equipo juntas, solo para que Ahsoka ganara al final. Era inevitable, soy inevitable, dijo Ahsoka con aire de suficiencia. Como sea. Me rindo. Nunca más volveré a jugar este juego contigo. Barris no estaba realmente molesta, pero definitivamente estaba frustrada ya que parecía que Ahsoka nunca perdería al jugar este juego, e incluso le habían dicho que dejara de usar sus habilidades de introspección. No era justo después de todo. Bueno, así soy yo. No puedo evitarlo cuando la fuerza claramente quiere ayudarme a ganar en estos juegos, respondió Ahsoka. Se escucharon suspiros y también hubo algo de exasperación en ellos. Estaban liberando esa frustración a través de los suspiros, ya que era increíblemente molesto perder una y otra vez. ¿Quién dijo que cuando fracasas, aprendes de esa experiencia? Esa experiencia de aprendizaje es que nunca deberían jugar con Ahsoka cuando se trata de juegos como uno. Creo que tendremos compañía, dijo Zana mientras se levantaba y se dirigía hacia las ventanas para poder echar un vistazo hacia afuera.
¿Quién es? Preguntó Ayla mientras se levantaba también y siguió a todos los demás mientras se acercaban a la persona que estaba afuera. Parece ser una de las personas de las que habló Annie. Padmé pudo sentir que esta persona era del lado oscuro, ya que apareció de la nada. Veo que todos han decidido quedarse en su nave. La voz del hijo se escuchó desde afuera y todos pudieron notar que estaba allí para contarles algo, pero no estaban seguros. Tras conseguir que Javita les permitiera hacerse oír, Padmé empezó a hablar en nombre del grupo. ¿Quiénes sois? Yo soy el hijo. ¿Por qué estás aquí? Padmé le preguntó además. No se suponía que estuvieran aquí. Sin embargo, dado que su nave parece estar viva, les sugiero que se retiren a un refugio. Las noches aquí son mortales y es mejor que no permanezcan dentro de esa nave. El hijo no sabía que Javita tenía la capacidad de crear un campo de fuerza a su alrededor para proteger a todos los que estaban dentro. Estamos bien aquí dentro, afirmó Padmé siendo cautelosa, ya que sus instintos le decían que no confiara en el hombre que estaba delante de todos ellos. Así sea. Es tu elección. Había otra razón por la que el hijo estaba allí, y era para echar un vistazo a los compañeros que había traído el elegido. Recuerda, te sugiero que busques refugio. El hijo miró la nave antes de darse la vuelta y luego transformarse en otra cosa. Ahora era una especie de criatura extraña, que parecía un murciélago. Era como si fuera una combinación entre un murciélago y un hombre, dando a luz a una especie de hombre murciélago, pero obviamente eso no era Mies. Nadie dijo nada, pero se quedaron sin palabras. Nunca habían visto algo así antes, poder transformarse a esa manera. De hecho, probablemente existía la posibilidad de que nunca antes hubieran visto una especie que cambiara de cuerpo. Bueno, eso fue interesante, dijo Padmé mientras miraba a todos los demás que también parecían estar alejados de este evento. Mientras todos regresaban de su asombro por aquella transformación, el mundo comenzó a temblar, no porque fuera un terremoto, sino a causa de un rayo. ¿Qué fue eso?, preguntó Ahsoka mientras todos sentían el estruendo. Otro rayo cayó en el suelo, afuera de donde estaba Javita, y luego otro. Estaba causando un verdadero problema, ya que luego comenzó a golpear a la propia Javita, pero no antes de que su escudo se activara y bloqueara el daño que el rayo podría haber causado. Parece que lo que dijo Annie y la persona llamada hijo tienen razón. Este planeta se vuelve peligroso cuando llega a la noche, dijo Ayla mientras recuperaba el equilibrio. Es bueno que hayamos decidido escuchar a Annie, ¿no?, preguntó Padmé, sin sentirse insegura, sino más bien tratando de alegrar un poco la atmósfera en su interior, ya que parecían estar un poco deprimidos. ¿Cuándo ha salido mal escucharlo dijo Barris mientras se sentía otro estruendo, lo que hizo que todos se concentraran en mantener el equilibrio. Bueno, hubo aquella vez, Shaq se interrumpió, ya que una vez más el rayo cayó más de una vez. Javita, encuéntranos en algún lugar donde no tengamos que lidiar con esto, le dijo Padmé a Javita. Javita ha localizado una cueva justo detrás de nosotros. Javita puede entrar sin problemas. Javita podría entrar sin problemas, dado que había suficiente espacio para que entrara una nave entera. También estaba el hecho de que las chicas también querían salir, pero en este punto era mejor quedarse dentro del refugio que tuvieran. Está bien, Javita, buen trabajo. Vamos, ordenó Padmé y Javita se puso de pie y se adentró en la cueva. Al reunirnos con Anakin, vemos que se mueve a paso lento mientras se acerca al monasterio. También es muy consciente de su acosadora actual, conocida como la hija, que parece muy interesada en vigilarlo o al menos muy interesada en hacerlo. De vez en cuando esquivaba los rayos que caían sobre todos, simplemente porque este lugar era un conducto para ese tipo de comportamiento. También era consciente del lado oscuro que impregnaba el planeta ahora, lo que era resultado de cómo funcionaba este lugar. De la noche al día, del día a la noche. Era un ciclo que se establecía porque se mantenía algún tipo de equilibrio en ese lugar. El paisaje no solo estaba formado por plantas rojas que morían, sino que el suelo había pasado de rojo a un color negro intenso, que simbolizaba la muerte, o al menos el lado oscuro, la destrucción. También había cosas que parecían seguir vivas a pesar del caos, esas cosas eran árboles brillantes, y parecían estar realmente vivos. En cierto sentido, estaban corrompidos por el lado oscuro, no porque estuvieran en una mala situación, sino porque habían abrazado el lado oscuro por completo. Árboles negros con patrones grabados, similares a símbolos, que brillaban con un cian etéreo.
Ciertamente era un espectáculo digno de contemplar, pero Anakin no iba a quedarse allí por mucho tiempo ya que tenía otros lugares donde estar, más específicamente dentro del monasterio. Mientras que el otro lado, durante el día, puede haber representado el lado luminoso de la fuerza, o en otras palabras, la vida misma, el lado oscuro tenía que representar lo opuesto. Sin embargo, a pesar de ser opuestos, se supone que estas dos cosas funcionan juntas. Sin uno, solo se produciría desorden y caos. Si hubiera demasiada oscuridad, todo moriría y simplemente no habría nada más, y el objetivo final del lado oscuro no sería simplemente el abrazo de las emociones, sino la destrucción total y completa de todo. Sin embargo, cuando se trataba del lado luminoso, también conducía de manera similar a la destrucción. El monasterio, pensó Anakin para sí mismo, mientras finalmente se las arreglaba para echarle un vistazo en lugar de pasar rápidamente de largo o alejarse de él, ya que necesitaba desempeñar mejor su papel. El monasterio era una construcción dentro del reino de Mortis, un lugar donde convergía la fuerza. El poderoso portador de la fuerza conocido como el Padre residía dentro de los muros del monasterio y presidía las tierras. El monasterio era una estructura con forma de pirámide situada sobre una torre rocosa. De aspecto similar al de un templo, la imponente fachada parecía estar hecha de piedra y en el pináculo había incrustado un cristal brillante que proyectaba una luz tenue que se extendía a kilómetros de distancia. Los pasillos y habitaciones que componían su interior eran aleatorios y propensos a moverse sin razón. Las salas de meditación, los dormitorios y las salas de lectura daban a pasillos cavernosos. En el exterior había una arena, marcada con símbolos correspondientes a los aspectos luminosos y oscuros de la fuerza, incluidos un lobo, una serpiente y un pájaro. Anakin se acercó y subió las escaleras para ingresar a este gigantesco edificio. Al subir las escaleras, Anakin finalmente pudo ingresar al monasterio. Al bajar, Anakin pudo ver que el padre estaba sentado en una postura que parecería incómoda, además de tener los ojos cerrados. Al llegar al mismo precipicio donde se encontraba el padre, Anakin decidió sentarse también, ya que no había nada mejor que hacer. No era tan grosero como para interrumpir el sueño de este tipo, o su meditación. Así que simplemente esperaría. Después de lo que parecieron ser unos segundos, el padre abrió los ojos y su voz, la voz que sonaba como la de muchos, le habló. Bienvenido, amigo mío. Ciertamente era desconcertante, y Anakin también podía hacer que su voz sonara así. Si realmente quisiera hacer algo así, no cambiaría su voz ni la modificaría para que sonara así. Ya era bastante difícil para la gente escuchar cosas, ¿por qué haría que fuera más difícil escucharse a sí mismo, o que los demás también lo escucharan? Bueno, puedo decir que he tenido una bienvenida bastante interesante, respondió Anakin antes de continuar. ¿Qué es lo que quieres de mí? Sabía exactamente lo que quería, pero quería oírlo decirlo él mismo. Para ver quién eres realmente. El padre también se sentía extraño, ya que podía notar que había algo extraño en Anakin, pero no era el hecho de que no fuera el elegido. Tenía más que ver con la forma en que la fuerza interactuaba con Anakin. Anakin era una convergencia en la fuerza, muy similar a lo que era el padre o sus hijos, porque eso era exactamente lo que Anakin era o es. El padre continuó. Uno que tal vez hayas conocido desde siempre. Se había levantado de su incómoda posición sentada y Anakin decidió seguirlo también. Uno en el que debes creer para cumplir con tu destino. No recuerdo que el elegido tuviera ojos morados, eran los pensamientos internos del padre mientras miraba a Anakin. Bueno, ¿por qué no me lo dices ya? Los acertijos no ayudan mucho. Puedo decir que tu hija heredó su habilidad para responder cosas de ti, le dijo Anakin al padre, lo que solo provocó que el padre levantara una ceja. Ya ves que no hay ningún otro lugar a donde ir, dijo el padre haciendo un gesto con la mano mientras mantenía la compostura de un anciano sabio. Es tarde. Serás mi invitado esta noche, dijo el padre, mientras todo parecía ir según lo previsto. Empezaron a caminar en otra dirección, una dirección en la que se suponía que Anakin podría dormir esa noche. Al reunirnos con Anakin, vemos que actualmente está meditando, dado que no puede hacer nada más en este momento. La meditación puede no ser tan divertida y le resulta difícil, pero eso no significa que simplemente vaya a huir de esta actividad, ya que podría mostrarle muchas cosas. No importaba si estas cosas eran buenas o no, ya que le permitían planificar mejor el futuro. Después de todo, no podía controlar absolutamente todo, no era un dios real en este punto, sin importar cuánto poder tuviera.
Bueno, tal vez uno podría compararme con los dioses del Olimpo o algo así. Esos dioses no podían controlar todo y también podían ser asesinados en cierto sentido, Anakin pensó para sí mismo, comparándose con ese tipo de dioses. Tampoco le dejó exactamente un mal sabor de boca, ya que no tuvo que compararse completamente con ellos porque al fin y al cabo él es diferente. Solo estaba comparando su nivel de poder con el suyo y cosas así. Una visión comenzó a aparecer ante Anakin. Hijo mío, debo contarte un secreto. Se escuchó una voz y Anakin supo que se trataba de una ilusión. Su madre Shmi no había venido con él, y tampoco había muerto como en el original, así que no había forma de que cayera en esto. No eres real. No puedes engañarme, porque mi madre no está muerta. ¿Qué quieres decir? Tú, el falso Shmi, comenzó a transformarse en el hijo transformado. Tú no eres el elegido. Eres un impostor. Exclamó el hijo antes de irse, dejando a Anakin solo de nuevo. Parece que al menos alguien sabe la diferencia, pensó Anakin mientras decidía que probablemente pronto sería el momento de confrontar al padre. Desaparecido. Se fue como el viento, el hijo fue incapaz de confirmarse a sí mismo que el elegido era Anakin y ahora Anakin se quedó completamente solo, por sí mismo. Ya casi debería ser de día, debería ser hora de reunirse con el padre, pensó Anakin para sí mismo, viendo que todo iba según lo planeado, o más bien todo iba como se suponía que debía ir. Anakin salió de su más humilde alojamiento y llegó de nuevo al gran pasillo o sala del trono, donde Anakin encuentra que el padre sigue sentado allí. Parece que no hace nada, pero debería estar haciendo algo, ¿no? Anakin llegó frente al hombre sentado y le habló. ¿No puedes dormir? Sabía que Anakin estaba en su presencia, pero eso no era algo de lo que hablar, ya que Anakin ni siquiera podía ocultarse adecuadamente dentro de la fuerza. Su propio campo de energía se había convertido en una especie de faro y, aunque podía reducir su tamaño, no podía ponerlo bajo su control por completo en cierto sentido, ya que no era algo que pudiera suprimirse, pero sí algo que podía minimizar, como se vio cuando estaba espiando al padre, a la hija y al hijo antes de irse y luego regresar. No podían sentir su presencia, simplemente porque estaba lejos, pero era allí donde uno podría sentir fácilmente a Anakin dentro de la fuerza. Puede que ya no pueda ser totalmente sigiloso debido a esto, pero eso no significa que sea completamente incapaz de utilizar su conjunto de habilidades a su favor. Bueno, podría decirse que no necesito dormir, así que sí, respondió Anakin. Sin embargo, tengo una pregunta. Adelante. El padre cumplió con la petición de Anakin. No eres un Jedi y no eres un Sith, entonces, ¿cómo te llamarías? Preguntó Anakin y se quedó allí esperando una respuesta. Parece que tienes una visión muy simple del universo. No soy ni un Sith ni un Jedi, afirmó el padre antes de abrir los ojos una vez más y mirar fijamente a Anakin. Soy mucho más, y tú también. Aquí está pasando algo extraño y me gustaría saber más, dijo Anakin, dado que en realidad solo había 3 personas en este planeta que estarían dispuestas a darle la información que él quiere. El padre se pone de pie de una manera extraña y comienza a hablar. Algunos nos llaman portadores de la fuerza. No voy a mentir. He oído hablar de ustedes antes y la razón por la que estoy aquí es precisamente porque ustedes 3 están aquí, añadió Anakin. Tarareando, el padre continúa. Pocos saben siquiera de nuestra existencia. Ya ves, algo intentó engañarme mientras estaba en esa habitación. ¿Te importaría explicarlo? Preguntó Anakin. Mi hijo, supongo. El padre se acarició la barba, ya que sus ojos eran de un azul cian mientras que su esclerótica era negra. Unos ojos que eran bastante raros en la galaxia en general, pero dado que hay tantas especies con tantos planetas, Anakin no los había visto todos, así que, por supuesto, si había algún otro ser con los mismos ojos, él no lo sabría. Bueno, quizá no lo supiera, pero al menos no lo había visto con sus propios ojos. Podemos adoptar muchas formas. Las formas que encarnamos son simplemente un reflejo de la fuerza vital que nos rodea. Llevas tristeza en tu corazón. No, espera. Solías llevar tristeza en tu corazón, pero parece que ya te has ocupado de ello. El padre podía sentir algo así, o se le permitía porque la fuerza se lo permitía. En ese momento, la fuerza no podía influir en Anakin. Después de todo, cada vez era más difícil. Mis hijos y yo podemos manipular la fuerza como nadie más. Por eso era necesario retirarnos del mundo temporal y vivir aquí como anacoretas.
No sé, este lugar me parece una prisión, dijo Anakin, ya que también sentía que este lugar era una prisión, un lugar que podría necesitar algo de liberación. Entonces, tendrías razón al suponer que lo es. Porque este lugar es más que un lugar en el que yo y mis hijos residimos. También es una prisión. El padre confirmó los pensamientos de Anakin. No puedes imaginarte sentir tanto amor por tus hijos y darte cuenta de que podrían destrozar el tejido mismo de nuestro universo. Entonces lo que estás diciendo es que tú y tus hijos podrían destruir el universo, si tú o alguno de ellos lograran escapar de este lugar, dijo Anakin. El padre no se quedó quieto mientras decía todo esto y ya se había movido, haciendo gestos vívidamente la mayor parte del tiempo también, ahora de pie más lejos de su trono. Ahora estaba empezando a hablar con Anakin sin siquiera mirarlo y en su lugar lo estaba haciendo mirando hacia el gran salón que era este monasterio. Es solo aquí donde puedo controlarlos. Una familia en equilibrio. Luz y oscuridad. Día y noche. Destrucción, reemplazada por creación. Entonces, ¿por qué rebelarte? Cuestionó Anakin. Hay algunos a quienes les gustaría explotar nuestro poder. Los Sith son solo uno. Demasiada oscuridad o luz sería la ruina de la vida tal como la conocéis. Cuando me llegó la noticia de que habían encontrado al elegido, necesitaba verlo con mis propios ojos. El padre parecía intensamente interesado al decir esto y, quizás, algo emocionado. Después de todo, fue una señal para el padre de que finalmente podría morir en paz, sabiendo que podía entregar su posición de poder a aquel que vendría después de él. El elegido me parece un mito, dijo Anakin sabiendo perfectamente que lo era, pero no lo iba a decir simplemente porque también considera que las profecías se cumplen por sí solas. Especialmente el tipo que los Jedi aparentemente han querido propagar por sí mismos. ¿Lo es? Me gustaría mucho saberlo, dijo el padre con una sonrisa burlancia. ¿Por qué no lo averiguamos juntos? Pasa una prueba y sabré la verdad. Entonces tú y tus amigos podréis marcharos, añadió el padre, aparentemente incitando a Anakin a jugar a sus juegos. No es que fueran juegos, pero seguro que así lo parecería a algunos que estuvieran en la posición de Anakin en ese momento. Las chicas que estaban en la nave también estaban durmiendo en ese momento, ya que no tenían mucho que hacer y no querían exactamente comenzar a explorar este planeta cuando estaba en su estado peligroso de existencia. Todos estarían experimentando sus propios pensamientos a partir de este momento, pero solo nos centraremos en unos pocos, ya que fueron los más importantes para su crecimiento dentro de la fuerza o de otra manera. La primera persona es Ahsoka. Está teniendo un sueño, una visión de la fuerza, por así decirlo, de su yo anterior apareciendo ante ella. ¿Estás feliz, niña? Ahsoka escuchó una voz y se despertó, pero no sobresaltada y aparentemente estaba sola con la nave. Javita, ¿fuiste tú? Ahsoka se levantó y miró a su alrededor, pero no había nadie allí. ¿Barris? ¿Aayla? Gritó, pero no hubo respuesta. Javita, ¿estás bien? Extendió la mano, pero no hubo respuesta de Javita y tampoco había nadie más a su alrededor. ¿Tu amo te trata bien? ¿Te quiere siquiera? Porque por lo que he visto, no parece muy interesado. ¿Quién es? Gritó Ahsoka y apartó las palabras pronunciadas por la otra voz. Entonces se vio a sí misma, pero más vieja, mirándola desde dentro de la nave. ¿Qué te preocupa? Yo soy tu futuro, dijo la Ahsoka mayor mientras miraba hacia abajo a su yo más joven. Tu potencial. O tu potencial, pero parece que eres mucho más grande que yo ahora. La Ahsoka mayor podía admitir que, fuera lo que fuese lo que estaba sucediendo, ciertamente no estaba sucediendo como ella hubiera deseado. ¿Es esto un truco? Ahsoka no se dio cuenta inmediatamente del detonante y, en cambio, se mostró cautelosa con la persona que tenía frente a ella. Hay algo salvaje en ti, jovencita. Parece que hay semillas del lado oscuro dentro de ti. Plantadas por tu maestro y ni siquiera te das cuenta de esto. La Ahsoka mayor miró a la Ahsoka más joven a los ojos. Oh. Ya lo sabes y ya lo has aceptado. Puede que sea así, pero no sé qué estás intentando hacer. Skyway no es lo que estás sugiriendo, pero tampoco es un Jedi, dijo Ahsoka con convicción. Puede que sea apasionado e impulsivo, ¿vale? Quizá no tan impulsivo como yo, pero aún así, confío en él con mi vida. Hay muchas contradicciones en ti. En él, también hay algunas, pero eso es natural, y parece que tú también lo sabes.
Puedo verlo en tus ojos, Ahsoka, y eso es descontando el hecho de que yo soy tú. Después de todo, dijo la Ahsoka mayor mientras parecía poder determinar que Ahsoka sabía mucho más de lo que debería en este punto. Ahsoka no dijo nada más y esperó a que sucediera lo que iba a suceder a continuación, ya que sentía que terminaría pronto. Ten cuidado. El camino que estás recorriendo no es uno que muchos se atreverían a seguir. No, no eres tú quien camina por este camino, sino tu maestro, y su camino no es un camino bueno. ¿Qué quieres decir? Ahsoka quería saber de qué estaba hablando su yo mayor. Las respuestas llegarán con el tiempo. Anakin Skywalker se revelará. Tu maestro puede ser alguien a quien puedas amar y él podría amarte por siempre, pero ten en cuenta que tendrás que esperar. Ten en cuenta que él no es lo que siempre demuestra ser, dijo la Ahsoka mayor. Es broma, ya sé que él es Valer, dijo Ahsoka, pensando que había ganado contra lo que fuera esta aparición. Entonces es como pensaba. Ya es demasiado tarde. La mayor Ahsoka suspiró y luego desapareció. ¿Qué fue eso? Pensó Ahsoka para sí misma antes de que la sacaran del mundo dormido y la llevaran al mundo despierto. Padmé estaba dentro de la nave y dormía, pero un ruido la despertó. Venganza. ¿Qué? Padmé bostezó antes de levantarse, pero no vio a nadie a su alrededor. Después de salir de su habitación, tampoco pudo encontrar a nadie más, lo que significaba que se había quedado sola, pero esto era extraño porque no se levantarían y se irían sin ella. Bueno, quizá lo hubieran hecho. No era que en realidad creyera que no les importaba, sino que tal vez la habían dejado porque no querían despertarla o algo así. Pero eso sería una tontería. «Hola», gritó Padmé. «Venganza», se escuchó un susurro en el viento, y Padmé se sintió ligeramente atraída a salir de la nave, lo que la expuso a la cueva en la que Javita los había metido. Estaba iluminada por luces azules, que salían de las plantas muertas pero no muertas del interior. «¿Hay alguien ahí?», gritó Padmé de nuevo, esta vez dando un paso más hacia su objetivo. «Venganza es lo que quieres, ¿verdad?». Otra Padmé apareció ante ella. «¿Quién eres tú?», preguntó Padmé, sin saber cómo responder al hecho de que ahora había otra ella. «¿Qué quieres decir?». «Yo soy tú». Esta versión de Padmé tenía marcas extrañas en su rostro y parecía estar pronunciada dentro del lado oscuro de la fuerza. «No eres», si bien Anakin le había dicho a Padmé que tanto la luz como la oscuridad eran necesarias para el equilibrio, eso no significaba que ella no tuviera sus propios prejuicios inconscientes. Al igual que el resto de las chicas que tenían sus propios orígenes, ya sea dentro de los Jedi o los Sith. «Oh. Pero lo soy. ¿No quieres ver quién eres realmente? Eres la elegida del elegido, por así decirlo, y no eres solo tú sino también todas esas otras chicas», dijo la Padmé oscura mientras se acercaba un paso más a la Padmé real. «¿Te refieres a Anakin?», preguntó Padmé. «Por supuesto que soy una tonta», dijo Padmé oscura riéndose un poco antes de aparecer detrás de Padmé y asustarla. «Anakin es el único, por supuesto. Ya sea por mí o por ti», continuó Padmé oscura. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Padmé. «No te preocupes. Solo estoy aquí para mostrarte que tú estás más en línea con el lado oscuro de la fuerza». Por supuesto, Anne ya lo sabía, pero no quería decírtelo. «Qué dulce». Dark Padmé tenía una sonrisa muy amorosa y algo obsesiva mientras decía esto. «Estás equivocada», refutó Padmé, pero ella misma tenía una inclinación por su propia alineación. Había hecho muchas cosas egoístas, pero al mismo tiempo también había hecho muchas cosas por los demás. Sin embargo, todo esto depende de la perspectiva, ya que uno no sabe los beneficios que trae ayudar a los demás. Cuando ayudas a alguien, esa persona se siente en deuda, aunque no lo esté, y por eso estará más dispuesta a ayudarte en ciertas cosas. «Lo soy. Vamos, Padmé. No te mientas a ti misma. Ya lo has hecho antes cuando le dijiste a nuestro amado que no querías tener hijos con él en ese momento. Mira de dónde te llevó eso». Padmé oscura señaló una imagen borrosa de Ayla con una barriga bastante regordeta, debido al embarazo. «Sé que estás celosa. No ser la primera en tener hijos, te debe frustrar, ¿no?», continuó Padmé la oscura. «Yo admito que sí, pero eso no importa ahora que se lo he dicho», respondió Padmé. «Bueno, al menos eso es todo. Pero recuerda. Ahora mismo no deberías mentirte a ti misma, sobre todo, si no a Annie, entonces ciertamente no a ti misma también», dijo Padmé la oscura mientras la miraba a los ojos. «Eres quien eres, y Anakin ya ha aceptado eso sobre ti».
Tú ya lo sabes, la Padmé oscura comenzó a desaparecer y Padmé empezó a sentirse rara, como si su mundo estuviera empezando a derrumbarse, antes de despertar al mundo despierto. Final del capítulo.